Bueno, voy a resolver el ejercicio del examen para que ustedes observen dónde estuvieron incorrectos y, bueno, para que tengan alguna referencia de futuras ocasiones cuando tengan que resolver algún examen de este estilo. Primero, lo que tienen ustedes que notar es que, bueno, aquí hay como triangulitos, ¿no? Ese es uno de los primeros detalles en los extremos. Sin embargo, eh, por ejemplo, estas dos resistencias que encerré, por aquí estas que encerré y estas que volví a encerrar, son resistencias en serie. Recordar que las resistencias en serie son dos resistencias, o bueno, n resistencias, pueden ser un montón, que están una tras otras. Si yo camino de aquí, de este punto a este punto, puedo observar que no hay ninguna interrupción. Estos nodos que están colocados ahí, estos que están por acá, los que encerré en amarillo, se llaman nodos, pues están colocados como distractores. O sea, ustedes debieron de haber identificado que estas tres resistencias están en serie. ¿Qué otro tipo de resistencias podemos reducir de inmediato? Pues podemos reducir estas resistencias, esta que está por acá y esta que está por acá, que son resistencias en paralelo. Entonces, de entrada, yo del circuito original puedo hacer 5 reducciones, puedo calcular 5 resistencias equivalentes. Entonces, pues vamos a empezar con con esta parte, ¿no? Esta resistencia de por acá le voy a llamar E1. Entonces, la E1 debe de ser igual a, como está en serie, estas resistencias, según el examen que les di, valen 1/2 de ohm. Entonces, 1/2 de ohm más 1/2 de ohm, 1/2 más 1/2, están de acuerdo que es un entero. Entonces, obtengo un entero. Esa es la primera resistencia equivalente. Esta de por acá, vamos a llamarla E2. Y esta también vale 1/2 y 1/2. Entonces, E2 debe de ser igual a 1/2 ohm más 1/2 ohm. Y esto es igual a 1 ohm. Perfecto. Ahora, pues vamos a calcular la resistencia equivalente 3, que vamos a llamarla E3, vamos a llamar a esta, vamos a llamarla E3, y esa, según el examen, tiene un valor de, la resistencia de abajo tiene un valor de 1 ohm, y la resistencia de arriba tiene un valor de 2 ohm. Entonces, la resistencia equivalente, no, perdón, es 1 y 1, es 1 ohm. Entonces, la resistencia equivalente es 1 más 1, esto es igual a, me desfasé, esto es igual a 2 ohms. Ahí está. Aquí están las tres resistencias en serie. Ahora vienen las resistencias en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente 4, que vamos a llamarla esta E4. Y entonces tenemos en cuenta que esto es igual a 1, entre 1 sobre, las tres resistencias que están ahí valen 3 ohms. Entonces, cada una. Entonces, esto es 1 entre 3 ohms, más 1 entre 3 ohms, más 1 entre 3 ohms. Pero sabemos que 1/3 más 1/3 más 1/3 es igual a 1, a un entero. Haciendo reglas, podemos llegar, o sea, división de fracciones, podemos llegar a que esto es igual a 1. Entonces, la resistencia equivalente 4 es igual a 1. Y finalmente, vamos a nombrar a esta la resistencia equivalente 5. La resistencia equivalente 5 nuevamente pues va a ser igual a 1. Entre esas vale la primera, la de más arriba vale 6 ohms. Entonces esto es 1 entre 6 ohms más la del medio vale 3 ohms. 1 entre 3 ohms más, y la de hasta abajo vale 1/2. 1/2 de ohm. Si nosotros hacemos esa suma, primero pues podemos convertir todo a sextos, ¿no? Si convertimos todo a sextos, bueno, aquí tengo un sexto. Voy a hacer esto un poquito más arriba para poder hacer esto que les digo. Ahí tenemos un sexto. En 1/3 hay 2 sextos y en 1/2 hay 3 sextos. Entonces, 1 sexto más 2, aquí es 2 sextos, más 2 sextos más 3 sextos, pues son 6 sextos, y esto es igual a un entero. Entonces, esto nuevamente es igual a 1 entre
un ohm, o sea, un entero. Y 1 entre 1, pues sabemos que es 1. Entonces, finalmente, la resistencia equivalente 5 vale 1 ohm. Ahí tenemos ya las primeras reducciones que podemos hacer. Por lo tanto, pues lo que voy a hacer yo es dibujar el circuito reducido de este lado para seguirlo, bueno, hacia abajo, o así hacia abajo para seguirlo estudiando. ¿Cómo me quedaría el circuito reducido? Bueno, lo voy a dibujar y ahorita lo explicamos. Entonces, el circuito reducido estaría compuesto por esta resistencia, que va a estar en paralelo con esta resistencia. Luego aquí va a estar, bueno, aquí tengo otras resistencias, se me pasaron. Aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia. Aquí está la batería. Después tengo por aquí una resistencia, después tengo por aquí otra resistencia, por aquí tengo otra resistencia, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra, y luego aquí tengo el último triangulito, ¿no? Es este que queda así, así, y las resistencias que calculamos, bueno, es una de estas es esta, y otra es esta, ahí está. Entonces tenemos ya estas resistencias. Ahora vamos a colocar el valor de las resistencias donde corresponda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la E1, que es esa que está encerrada en amarillo, esta que está por acá, pues sabemos que vale 1 ohm, pero esa resistencia es esta que está por aquí, entonces esa vale 1 ohm. La resistencia, que es la E4 que está en naranja, sabemos que también vale 1 ohm, entonces esta resistencia vale 1 ohm. ¿Qué otra resistencia encontramos? Las de amarillo, la de los extremos, sabemos que esta vale 1 ohm de aquí arriba y la de aquí abajo, o sea, esta vale 2 ohms según lo que encontramos en nuestra reducción. Y finalmente, la equivalente 5 también encontramos que vale 1 ohm, entonces esto es lo que encontramos. Ahora, estas que están por aquí las podemos volver a reducir. Podemos volver a trabajar ahora con este circuito. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora este circuito porque lo estamos reduciendo. ¿Qué tenemos que observar? Bueno, primero, estas dos resistencias que están aquí están en paralelo, que es lo que podemos reducir. Recuerden que siempre tenemos que reducir de los extremos al centro. Entonces, esas están en paralelo. ¿Qué otras están en paralelo? Bueno, estas dos que están aquí también están en paralelo. Y estas dos que están aquí también están en paralelo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora son 3 resistencias equivalentes, pero las 3 están en paralelo. Vamos a hacerlo. Ya llegamos a la equivalente 5, entonces la que sigue es la equivalente 6. Y la equivalente 6 vamos a ponerle que va a ser esta va a ser la equivalente 6. Como es en paralelo, pues sabemos que es 1 entre 1 ohm más 1 entre 1 ohm y 1 más 1 es igual a 2, entonces esto va a ser igual a 1/2 de ohm. Eso es lo que vale la resistencia equivalente 6. Ahora, esta que está por acá, vamos a llamarla la resistencia equivalente 7. Sabemos que esta resistencia, la que no tiene el valor, es decir, esta de por aquí, tiene un valor de 1 ohm. Entonces, la resistencia equivalente 7 debe de ser igual nuevamente a 1 entre 1 ohm más 1 entre 1 ohm, y esto debe de ser igual a, pues nuevamente, 1/2 de ohm. Y finalmente la resistencia equivalente 8, que va a ser esta, la resistencia que no está anotada, según el examen que les proporcioné, vale 2 ohms. Entonces, aquí yo voy a tener 1 entre 2 ohms, que es la de más adentro, entre 1 entre 2 ohms, que es la de más afuera. Es decir, esta vale 2 ohms, esta vale 2 ohms, pero esta también vale 2 ohms. Entonces ambas valen 2. Y esto es igual a 1/2 más 1/2, ¿están de acuerdo que es un entero? Entonces esto finalmente es 1 entre 1 va a ser 1 ohm. Y ya tengo aquí la reducción de estas resistencias que están por acá. Entonces, cuando yo haga la reducción del circuito, bueno, ya voy a colocarlo, voy a volver a dibujar el circuito equivalente que obtuve. Pues aquí ya no voy a tener las dos resistencias en paralelo, ya solamente voy a tener una resistencia general. Por acá voy a tener la batería, aquí tengo otra resistencia, por acá tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia, pero esta resistencia ya la calculé, es la resistencia equivalente que calculé hace rato. Por aquí tengo otra,
aquí tengo otra y aquí tengo otra. ¿Qué resistencias encontré? Bueno, encontré que esta de por acá tiene un valor de 1/2 de ohm. Esta de por acá tiene un valor de 1/2 de ohm. Y esta de por acá tiene un valor de 1 ohm. Y bueno, ya si observamos nuestro circuito, tenemos claro que esta vale 1/4 de ohm y esta de por acá también vale 1/4 de ohm. Entonces, pues vamos a calcular las resistencias equivalentes que podemos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a estudiar lo que hicimos. Estas dos resistencias que están aquí pasaron a ser esta solita que está por acá, que es esta resistencia equivalente 6. Esta equivalente 7, pues es esta que está por acá, y es esta cuenta que hicimos por acá. Y este equivalente 8, pues es esta que está por acá abajo, y es esta cuenta que hicimos por acá. Entonces, de ahí salió este nuevo circuito que obtenemos. Vamos a darle control Z para borrar estos garabatos y quede un poquito más limpio porque vamos a volver a ocuparlo. Y bueno, seguimos. ¿Qué es o cuáles son las resistencias que nosotros podemos estudiar ahorita? Ahora, pues está bastante fácil. ¿Por qué? Porque estas resistencias que están por acá están de acuerdo que están en serie. Y estas dos resistencias que están aquí también están en serie. Entonces lo que podemos hacer nosotros hasta este momento es calcular esas dos resistencias equivalentes en serie. Llegamos hasta la equivalente 8. Entonces a esta que está por acá vamos a llamarle la equivalente 9. Entonces vamos a decir, la resistencia equivalente 9 es igual a, como es en serie, las tres resistencias se deben de sumar. Entonces aquí tengo 1/4 más 1/4 más 1/2. Y 1/4 más 1/4 más 1/2 están de acuerdo que es un entero. Entonces, esas tres resistencias equivalentes hacen 1 ohm. Y del otro lado, la resistencia equivalente 10, vamos a llamar a esta la resistencia equivalente 10. E10 debe de ser igual a, como es en serie igual, se deben de sumar 1/2 más 1 entero, y esto más 1 entero ohms, y esto debe de ser igual a 3/2 de ohm. Entonces ya obtuvimos las dos resistencias equivalentes de esos circuitos que están en serie. Ahora vamos a dibujar cómo queda el circuito, pues el circuito equivalente, ¿no? El circuito que sigue. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues de hecho quedaría bastante sencillo. Del lado izquierdo, pues solamente voy a tener una sola resistencia, es decir, del lado izquierdo ya acabé. Aquí tengo la parte de la batería y lo único que me hace falta hacer pues es reducir todo el circuito que está del lado derecho. Y ese circuito, bueno, ya sé, aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay una resistencia, pero esta ya la conozco porque la calculé hace ratísimo. Esta resistencia, esta resistencia y finalmente esta resistencia que me quedó en paralelo. ¿Cuáles son las resistencias que calculamos? Bueno, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo. Estas tres que están acá, la equivalente 9 formó esta que está por acá. Entonces la equivalente 9 vale 1 ohm. Lo voy a anotar por acá. Bueno, ahorita lo anoto. Esta vale 1 ohm. Ay, chihuahua, 1 ohm. Y esta equivalente 10 pues forma esta que está por acá. Y esta vale 3/2 según lo que ahí está anotado en las cuentas. Entonces de ahí salen esa reducción en el circuito. Entonces vamos a borrarlo. Y ahorita lo escribo de nuevo. Entonces ya sabemos de dónde salen los valores para esas resistencias. La primera resistencia, la resistencia de más a la izquierda tiene un valor de 1 ohm y la resistencia de más a la derecha tiene un valor de 3/2 ohm. Sin embargo, según el examen, esta resistencia vale 1/2 de ohm. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es, estas dos resistencias que están más a la derecha, las podemos calcular como resistencias en paralelo. Entonces, esta va a ser la equivalente. ¿Qué equivalente sería? La equivalente 11. Entonces, vamos a colocarle aquí la equivalente 11. Entonces, la equivalente 11 debe de ser igual. Como es en paralelo, ya sabemos que es 1 entre 1 sobre, y aquí recuerden que es sobre el valor de la resistencia, pero el valor de la primera resistencia es 1/2 de ohm,
más 1 sobre el valor de la segunda resistencia, pero la segunda resistencia vale 3 medios de ohm. Ahí está. Entonces aquí si nosotros ingresamos eso en la calculadora, van a obtener un valor de 3 octavos de ohm. Entonces ya obtuvimos la reducción de esta resistencia equivalente. ¿Cómo me quedaría el circuito? Bueno, el circuito me queda de la siguiente forma. Del lado izquierdo pues no hubo cambio, ¿no? Aquí tengo la batería, por aquí tengo esta otra, aquí tengo esta otra, aquí tengo esta otra, aquí tengo esta otra, pero esta ya la conozco, la calculé hace ratísimo, vale un ohm. Acabo de calcular esta y esta pues no la conozco. Bueno, sí la conozco, pero no tengo el valor ahí. Entonces, este resultado que está por acá hacen esta resistencia que está aquí, pero ese valor, ya lo sabemos, vale 3 octavos. Entonces aquí, bueno, 3 octavos de ohm. Ahí está. Listo. Ahora, qué más sé yo? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, la resistencia de abajo, según el ejercicio, esta resistencia tiene un valor de 5 octavos de ohm. 5 octavos. Ay, qué feo 8. 5 octavos. Ay. 5 octavos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer esta reducción porque las tres resistencias están de acuerdo que están en serie. Entonces, esta reducción sería la equivalente 12. Entonces, la equivalente 12 va a ser igual a 1 ohm más 3 octavos de ohm más 5 octavos de ohm y esto debe de ser igual a 2 ohms. Perfecto. ¿Cómo me quedaría el circuito reducido? Bueno, el circuito reducido es del lado derecho, perdón, izquierdo, pues no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque siguen estando esas resistencias. Tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta resistencia que acabo de obtener. Estas tres resistencias que están aquí forman esta única resistencia que vale 2 ohms, pero están, esta única resistencia que vale 2 ohms. Ahora, el valor de la resistencia que está en paralelo con esta resistencia que acabamos de obtener justamente vale 2 ohms. Entonces, esta resistencia de aquí vale 2 ohms. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer ahorita es reducir estas y esta sería la equivalente 13, pero estas resistencias están en paralelo. Por lo tanto, como están en paralelo, sabemos que es 1 sobre 1 y el valor de la resistencia, pero esto es 2 ohms, más 1 entre el valor de la resistencia, pero esto es igual a 2 ohms, 1 medio más 1 medio es un entero, 1 entre 1 es 1, entonces esto finalmente sería 1. Entonces, pues este circuito que está por acá se reduce a lo siguiente. De este lado tengo esto, después tengo este que está por acá, por aquí tengo este y este. ¿Qué pasó? Pues estas dos resistencias en paralelo que están aquí formaron una única resistencia que es esta resistencia que está acá. Y esa resistencia tiene un valor de 1 ohm según lo que calculamos hace rato. Entonces esto vale 1 ohm. Y ya según el examen, esto vale 4 quintos de ohm y lo de abajo vale 1 quinto de ohm. Entonces nosotros ahora podemos calcular esta resistencia que está por acá, pero esta resistencia están de acuerdo que está en serie. Entonces, la E14, ya mero acabamos, la E14, como es en serie, sabemos que las tres resistencias se suman. Entonces, 4 quintos de ohm más 1 quinto de ohm más 1 ohm, ¿están de acuerdo que esto es igual a cuánto? Esto es igual a 2 ohms. Entonces, esto vale 2 ohms. ¿Cómo podemos reescribir el dibujo o reinterpretar el dibujo? Bueno, pues del lado derecho, izquierdo, perdón, nuevamente tengo esta resistencia, tengo la batería y tengo una sola resistencia. Es decir, esas tres resistencias que están por acá formaron esta única resistencia que está por acá. Y ya finalmente lo único que me hace falta hacer es reducir estas últimas dos. Sin embargo, aquí ustedes deben de darse cuenta que estas resistencias están en paralelo, comparten un punto en común. Comparten un punto en común y eso es estos dos nodos que están aquí, tanto este como este. Entonces, estas últimas dos resistencias están en paralelo. Entonces,
ya sabemos que esta resistencia que calculamos vale 2 ohms, la resistencia anterior vale 1 ohm. Entonces, como están en paralelo, la resistencia equivalente 15 debe de ser igual a 1 entre 1 sobre 1 ohm más 1 entre 2 ohms. Y esto es igual a 1 sobre 1 entero más 1 medio. ¿Están de acuerdo que son 3 medios de ohm? 3 medios de ohm. Entonces, finalmente, 1 entre 3 medios de ohm, bueno, lo voy a poner acá, 1 entre 3 medios de ohm es igual a 2 tercios de ohm. Entonces, la resistencia equivalente total es igual a 2 tercios de ohm. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí ya nada más voy a tener la batería y voy a tener una sola resistencia que salió, que la obtuvimos reduciendo estas dos resistencias en paralelo. Entonces, esta última resistencia vale 2 tercios de ohm. Entonces, aquí tengo la primera respuesta. La resistencia equivalente total vale 2 tercios de ohm. Primera respuesta. Bien, la pregunta, este es el inciso A. El inciso B me pide que calcule cuál es la fuente de diferencia de potencial, es decir, me está preguntando cuánto vale el voltaje que se suministra cuando sabemos que hay una intensidad que corre en el circuito reducido total y esa intensidad es igual a 18 amperios. Entonces, como la intensidad es de 18 amperios, la intensidad total, lo que tenemos que calcular es el voltaje, pero nosotros sabemos de la ley de Ohm que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, si nosotros despejamos el voltaje debe de ser igual a la intensidad por la resistencia. Y finalmente, la intensidad ya la conocemos porque debe de suministrarse 18 amperios. Entonces, 18 amperes por la resistencia equivalente, que es igual a 2 tercios de ohm. 18 entre 3 es igual a 6, por 2 es igual a 12 volts. Entonces, la segunda respuesta que nosotros tenemos, la segunda respuesta del examen es 12 volts. La fuente de potencial debe de ser de 12 volts para que en el circuito reducido total corra una intensidad de 18 amperes. Ahora, lo que nos piden es encontrar por ahí la intensidad y el voltaje en una resistencia en particular. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y creo que es la parte más complicada de esto. Pues tenemos que empezar a trabajar hacia atrás. Tenemos que utilizar todo lo que ya hicimos e ir calculando la intensidad y la resistencia en cada una de las resistencias que tenemos allá arriba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo vamos a hacer bastante sencillo. ¿Por qué? Bueno, les digo, ya ahora el estudio debe de ir hacia atrás. Esta resistencia que está aquí de 2 tercios viene de estas dos resistencias que están en paralelo. Sabemos que por la resistencia de 2 tercios, lo voy a anotar por ahí como datos, sabemos que por la resistencia de 2 tercios corre un voltaje de 12 volts porque lo acabamos de calcular y corre un amperaje, una intensidad de 18 amperes. Eso es lo que sabemos. Son los 3 datos que conocemos de esa resistencia total. Bien, ahora, sabemos que esta resistencia de 2 tercios de ohm viene de estas dos resistencias en paralelo, Entonces, cuando las resistencias están en paralelo, están de acuerdo que comparten una de estas dos cosas. Comparten la diferencia de potencial o el voltaje. Por lo tanto, el voltaje para esta resistencia debe de ser de 12 volts y el voltaje para esta resistencia debe de ser de 12 volts. Ahora, la resistencia que a mí me interesa estudiar está de este lado, o sea, está en un triangulito. Por lo tanto, voy a calcular cuál es la intensidad aquí. ¿Cómo calculo la intensidad? Bueno, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pero el voltaje ya lo conozco porque el voltaje es de 12 volts, lo acabamos de descifrar. Entonces, 12 volts. Le voy a hacer un zoom para escribir más cómodamente. Ahora sí, 12 volts sobre la resistencia que es 2 ohms. Esto hace una intensidad de 6 amperes. Entonces, por esta resistencia que está aquí, corre una diferencia de potencial de 12 volts y una intensidad de 6 amperes. Ahora volvemos
les decía, hay que analizar esto hacia atrás. Esa resistencia de 2 ohms viene de estas 3 resistencias que están aquí, pero estas 3 resistencias que están ahí están en serie. Y cuando tenemos resistencias en serie, ¿qué se comparte? ¿La intensidad o la diferencia de potencial? Y ustedes me van a decir que se comparte la intensidad. En un circuito en serie se comparte la intensidad. Por lo tanto, la intensidad que debe de correr por esas 3 resistencias es de 6 amperes. Entonces, para esta resistencia debe de haber 6 amperes, para esta resistencia debe de haber 6 amperes, pero la resistencia que a mí me interesa es esta. Entonces, la intensidad aquí debe de ser de 6 amperes. ¿Qué dato me hace falta conocer? Me hace falta conocer la diferencia de potencial, pero sabemos que el voltaje o la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Pero estos datos ya los conocemos. La intensidad vale 6 amperes y la resistencia vale 1 ohm. Entonces 6 por 1 es igual a 6 volts. Entonces ya conocemos la intensidad y la diferencia de potencial que circulan por esta resistencia. Ahora, esta resistencia, hay que, de nuevo, recuerden, hay que hacer el estudio hacia atrás. Esta resistencia viene de la resistencia de estas dos resistencias que están por acá, de estas dos. Y aquí estas dos resistencias están en paralelo. Y en paralelo, ¿qué se comparte? ¿La intensidad o el voltaje? Y ustedes me van a decir que se comparte el voltaje. Por lo tanto, estas dos resistencias deben de tener un voltaje de 6 volts, porque lo que acabamos de estudiar. Entonces hay 6 volts aquí, y aquí vamos a colocarle con otro color. Vamos a decir que hay, para esta resistencia hay un voltaje de 6 volts. Entonces podemos calcular la intensidad aquí. Sabemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, 6 volts entre 2 ohms, esto es igual a 3 amperes. Entonces, en esta resistencia corren 3 amperes de intensidad y por lo tanto corren 6 volts de voltaje y bueno, la resistencia es de 2 ohms. Sin embargo, esta resistencia equivalente viene de estas 3 resistencias en serie, es decir, de estas 3 resistencias en serie que están por acá. Entonces, de estas 3 resistencias en serie la capacidad, o bueno, la variable eléctrica que se comparte en serie es la intensidad. Por lo tanto, como aquí en la resistencia equivalente anterior dijimos que había una intensidad de 3 amperes, entonces debe de recorrer 3 amperes, debe de haber 3 amperes en cada una de estas 3 resistencias. Por lo tanto, la intensidad aquí debe de ser igual a 3 amperios. Y entonces el voltaje debe de ser igual a intensidad voltaje debe de ser igual a intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Y esto es igual a 3 amperes por resistencia que vale 3 octavos. Y esto es igual a 3 por 3, 9. 9 octavos. 9 octavos de volts. Intensidad es igual a voltaje. Intensidad es igual a voltaje por resistencia. Ya tenemos 9 octavos volts. Ahora, esta resistencia equivalente, 3 octavos, viene de dos resistencias que están en paralelo. ¿Están de acuerdo? Aquí lo podemos ver. Entonces, esta viene de estas dos y en paralelo están de acuerdo que se comparte el voltaje. Entonces, el voltaje que nosotros dijimos que se veía por aquí era de 9 octavos. Entonces, esto de acá vale 9 octavos de volts. Y por lo tanto, la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. 9 octavos entre 3 medios hacen una intensidad de 3 cuartos de ampere. Entonces, por aquí, si ustedes lo hacen, esto es igual a 3 cuartos de amperes. Vamos a hacerlo para que no quede duda. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje es igual a 9 octavos. Ay, qué feos números. 9 octavos. Resistencia es igual a 3 cuartos. Si nosotros hacemos extremos por extremos, medios por medios, 9 por 4 son 36, 8 por 3 son 24. Podemos sacar mitades. La mitad de 36 es 18, la mitad de 24 es 12, la mitad de 18 es 9, la mitad de 12 es 6. Podemos dividir entre 3, la tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 6 es 2. Por lo tanto,
Por lo tanto, aquí 24, 12, la mitad de 2 es 6, la mitad de 6, la tercera parte de 6 es 2. Es 3 medios, 3 medios, 3 medios, algo que estoy haciendo mal. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Nuevamente, 9 octavos entre 3 medios. Ah, es que es 3 medios, entre 3 medios, ya decía yo. 9 octavos entre 3 medios, sí, aquí está el error. Es voltaje entre resistencia, y la resistencia es 3 medios, ahí está ya. Entonces, 2 por 9 son 18, 8 por 3 son 24, y ahora sí, vamos a sacar terceras partes. La tercera parte de 18 es 6, la tercera parte de 24 es 8, la tercera parte de 6 no, la mitad de 6 es 3, y la mitad de 8 es 4, ya no se puede reducir más, 3 cuartos. Entonces, esto es 3 cuartos amperios, que es lo que obtuvimos acá. Ahí está. Entonces ya tenemos la intensidad y el voltaje en esta resistencia. Ahora, esta resistencia de aquí viene de resistencias en series, de estas resistencias que están por acá arriba en serie. Es decir, esta viene de estas que están por acá y estas están en serie. Y como es en serie, lo que se comparte es la intensidad. Y la intensidad que calculamos es de 3 cuartos de ampere. Pero me interesa en la resistencia de arriba. Entonces, la intensidad aquí es igual a 3 cuartos de ampere. Ahí está. Ahora, ¿qué me hace falta calcular para que tenga las tres cosas que debemos de saber de la resistencia? Nos hace falta calcular el voltaje o la diferencia de potencial, pero sabemos que el voltaje debe de ser igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad es igual a 3 cuartos de ampere, la resistencia es igual a 1 medio, entonces en ohms, y entonces esto es igual a 3 por 1, 3, 4 por 2, 8, 3 octavos en volts. Entonces, el voltaje que se suministra en esta resistencia es de 3 octavos en volts. Ahora, esa resistencia, ¿están de acuerdo? Ay, perdón. Esa resistencia que está ahí, ¿están de acuerdo que viene de esta resistencia que está por acá? Que están en paralelo. Por lo tanto, lo que se comparte en paralelo es el voltaje. Por lo tanto, el voltaje que está suministrado tanto en esta resistencia como en esta resistencia son 3 octavos en volts. Entonces voy a colocarle aquí. El voltaje debe de ser igual a 3 octavos en volts. Ahí está, 3 octavos. Por lo tanto, voy a irme a esta resistencia de aquí arriba. Por lo tanto, me hace falta calcular algo, me hace falta calcular la intensidad, pero sabemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, pero como la resistencia, perdón, es 1, por lo tanto, 3 octavos entre 1 debe de ser igual a 3 octavos, pero en amperes, porque estamos hablando de intensidad. Y creo que ya finalmente tenemos que esta resistencia que está aquí arriba, esta resistencia equivalente, porque esta resistencia es una resistencia equivalente, forman esta resistencia que está por acá. Pero como están en serie, es decir, esta resistencia equivalente está formada por esta resistencia que está en serie, que comparten la intensidad. Por lo tanto, la intensidad en esas dos resistencias en serie es de 3 octavos ampere. Entonces vamos a decir que la intensidad que comparten aquí es de 3 octavos de amperio. 3 octavos amperios. Sabemos que ambas resistencias tienen un valor de 1 medio. Por lo tanto, ambas resistencias deben de tener la misma intensidad y el voltaje debe de ser igual a, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces la intensidad es igual a 3 octavos amperes por la resistencia que vale 1 medio en ohm. Entonces 3 por 1, 3, 8 por 2 es 16 y la unidad es voltaje. Por lo tanto, la última respuesta sería la intensidad que se consume en esta resistencia es de 3 octavos amperes y el voltaje que se consume en esa resistencia es de 3/16 en volts. Y así es como debieron de haber, chicos, resuelto su examen. Como pueden ver, no es complicado, pero hay que tener mucho cuidado. Espero que les sirva. Hasta luego.